Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Como ya lo ha dicho mi compañero Pedro Armentía, en el Partido Revolución Institucional estamos en el ánimo de proponer, construir y acompañar todo aquello que beneficia a México. Y con esta visión reiterada, los diputados del PRI estamos en una posición firme y fuerte para beneficio de nuestro país. Diputadas y diputados, como ya sabemos, en este análisis y revisión minuciosa del tercer informe de Gobierno Federal, lo que nos interesa es analizarlo para que a México le vaya bien. Y en este sentido también no hay que tenerle miedo a decir lo que está mal, pero lo que está mal tendrá que decirse con absoluto criterio, con crítica propositiva y sobre todo con una profunda sensibilidad revolucionaria. En este segundo posicionamiento voy a listar 4 temas que para nosotros son muy importantes: violencia política electoral, migración, protección civil en materia de desastres naturales y la participación del Poder Legislativo en cuanto a las acciones que desde acá de esta Cámara, en razón de los posicionamientos, se le da o no seguimiento por parte del Poder Federal. En el primer punto, fíjense ustedes, en la violencia política, según los datos del Secretariado Ejecutivo, en la elección pasada, el 5 de junio, se habían recibido más o menos 910 agresiones políticas y en este sentido estaban planteadas amenazas, golpizas, asesinatos y secuestros, es decir, un 17.5% más que en comparación con el proceso electoral 2017-2018. Así pues, compañeras y compañeros, 910 agresiones que también incluyen homicidio de al menos 91 personas ligadas a cualquier partido político. Y de estas, lamentablemente, 36 aspiraban a un cargo de elección popular. Al menos en esta situación que es preocupante, en las Naciones Unidas también se alzó la voz por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet, donde externó su preocupación por la violencia política que se vive en México. Y claro que nos preocupa porque no hemos visto ni estrategia ni método para atender este tema que es de alta seguridad y que nos preocupa a todos los que estamos hoy presentes. En el tema de migración es muy importante hacer este llamado, sobre todo en el tema de la frontera sur, en donde hemos visto con tristeza cómo migrantes centroamericanos sufren y han sido vapuleados por los distintos órdenes de gobierno. Y en esta parte, incluso más de 400 organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado al gobierno federal y al presidente de la República para que cese la violencia y que salvaguardemos la seguridad de los niños, las niñas y de las familias. En este punto necesitamos más derechos humanos, estrategia y método y unidad de todos nosotros para realizar una estrategia pormenorizada. Protección civil en materia del Fonden. En esta parte, muchos de los compañeros acá presentes de la Alianza Va por México hemos señalado el error que fue el decretar la extinción del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. Y cómo no señalarlo cuando en la práctica vemos que únicamente de manera discrecional, a través de un censo, se quiere solucionar esta parte. Y cómo no señalarlo cuando vemos también que en el día a día presidencias municipales, los estados también lo señalan, que no existe ni estrategia y sobre todo también cuando necesitamos que de manera inmediata se solucione la situación en materia de los centros de salud, caminos, escuelas, situaciones de electricidad, puentes que han sido tirados por los fenómenos naturales. Así que en esta parte también vale la pena señalar que en el tercer informe de gobierno únicamente son citas y no se dan situaciones claras y concretas de cómo solucionar esta situación. Y por último, la parte de lo que es la participación legislativa. Llama la atención que únicamente, compañeras y compañeros, fíjense, en la administración que cita, en la parte de recuperar el Estado de Derecho, establece que como punto importante se le ha dado celeridad
a 377 puntos de acuerdo presentados por los legisladores federales y 406 puntos de acuerdo de distintos congresos de las entidades federativas. Y llama la atención que dicen que esto es importante porque lo plantean como la recuperación del Estado de Derecho. Eso no es recuperación del Estado de Derecho, es totalmente falso. La recuperación del Estado de Derecho se da entre el enlazamiento entre las atenciones legítimas y lo que puede ser la relación entre un buen Estado y gobierno, y sobre todo el equilibrio de poderes como el que es y que merece respeto el nuestro. Así que, compañeras y compañeros, estaremos aquí pendientes los diputados del PRI para que concluya, cuando por favor, estén presentes los compañeros y compañeras y sobre todo los funcionarios federales se conduzcan con honorabilidad, con honor a la verdad, con ética política, pero sobre todo con diálogo político, porque eso es lo que queremos para mejorar las cosas de nuestro país. Concluya, diputado, por favor. Presidenta. Adelante. Después de un minucioso análisis por parte de este grupo parlamentario al apartado Política y Gobierno, hemos concluido que dicho documento se queda corto en el enunciamiento de avances verdaderos y dicha omisión se sustituye con una ya conocida retórica triunfalista. Y es que esta desconexión con la realidad se ve reflejada en diversas áreas del apartado en cuestión. Por ejemplo, el gobierno federal menciona como un gran logro que en junio del 2021 el 74% de los mexicanos hayan considerado efectivo el actuar de la Guardia Nacional. Sin embargo, esta bancada también tiene otros datos. Para agosto del 2021, el 51% de los mexicanos calificó como malo o muy malo el desempeño del gobierno federal en materia de seguridad pública. Asimismo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios en México no han cedido significativamente. Entre enero y mayo de este año, 11.595 mexicanas y mexicanos fueron víctimas de un homicidio doloso o un feminicidio. Este dato es solo un 3% menor al reportado en el mismo periodo del 2020 y prácticamente el mismo registrado en el 2019. Con respecto a un tema tan lacerante para México como la violencia contra niñas y mujeres, nos mencionan que entre septiembre del 2020 y julio del 2021, el gobierno federal recibió 449 solicitudes de atención a casos de violencia contra niñas y mujeres, mismos que fueron atendidos mediante 619 gestiones de canalización a distintas dependencias del Estado. Este tipo de medidas son necesarias y aplaudidas, pero no pueden quedar en un mero trámite burocrático. Lo que las mujeres exigen es que la ley y el Estado estén ahí para protegerlas. Por ello, presentar esto como un grande logro palidece ante la contundencia de la realidad. Y es que en los primeros 5 meses del 2021, los feminicidios incrementaron 7.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y mayo, las violaciones a mujeres y niñas crecieron un 30% en comparación con los mismos meses del 2020. En el contexto de la pandemia de COVID-19, la retórica gubernamental contra la protección de niñas, niños y adolescentes también revela inconsistencias. Según el tercer informe, en mayo del 2020, el gobierno federal aprobó la política de seguimiento a las acciones para niñas, niños y adolescentes en materia de COVID-19. Sin embargo, durante varias semanas vimos una clara renuencia institucional a contemplar la vacunación a menores de edad. Apenas hoy, el subsecretario Hugo López-Gatell aceptó la vacunación de 1 millón de menores entre 12 y 17 años en factores de riesgo. No obstante, la bancada del PRI celebra que por fin se haya dado este paso, pero le exige 2 cosas al gobierno federal: un rápido despliegue de la vacunación a estos menores en riesgo y una postura más clara sobre una posible vacunación masiva a este grupo de edad. Las madres y padres de los mexicanos demandan claridad con este tema, porque requieren que sus hijas e hijas estén lo más protegidos posible. Con respecto a la violencia contra periodistas, destacan que al 31 de julio de 2021 se encuentran incorporados 484 periodistas en el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Nuestro grupo parlamentario celebra este mecanismo y solicita al gobierno federal su ampliación y priorización. No obstante, según la Organización en Defensa de la Libertad de Prensa y Expresión, durante el primer semestre del 2021, en México se registraron 362 agresiones contra la prensa, lo que equivale a una cada 12 horas. Esto es totalmente inaceptable.
Compañeras y compañeros diputados, la bancada del PRI seguirá señalando las limitaciones y contradicciones presentadas en el informe. En estos y otros temas como lo son la migración, el Estado de Derecho, gobernabilidad y procuración de justicia. Como bien dijo un compañero diputado hace unos días, todos los gobiernos tienen aciertos y desaciertos. No obstante, el PRI también entiende las complejidades que conlleva gobernar con eficacia. Por lo mismo le decimos a la bancada mayoritaria y a sus aliados: aquí está el PRI para ayudar a corregir el rumbo, aquí está el PRI para aportar ideas y soluciones. Hagamos que nuestras coincidencias sean más que nuestras diferencias. No es negando la realidad como se logra cambiarla. No debe ser un tema ni de colores ni de partidos. La realidad se afronta con estrategia, con objetividad y sobre todo con contundencia. Porque debemos ser realistas. No se gobierna con enunciados ni con buenas intenciones. Se gobierna con acciones, con hechos, con responsabilidad y asumiendo los costos políticos necesarios. La gente ya está cansada de vernos pelear. La gente ya está cansada de las divisiones. Hagamos un esfuerzo todas y todos por trabajar por México. La estabilidad de un país nos convoca a todos, porque primero está nuestra gran nación. Es cuanto, diputada.